Hola hermanos, muy buenas noches. Bueno, pues estamos aquí con un devocional más. Vamos a hacer el devocional para ahí cubrir a nuestra familia Peña, que el día de hoy tuvieron un percance, no pudieron grabar el devocional, pero el día de hoy, justamente en Esdras, Nehemías y Esther, son como una etapa que en lo personal de la historia de Israel que a mí me encanta. Y bueno, pues no quería que nos fuéramos sin devocional, porque sobre todo estos tres capítulos que son tocantes al libro de Nehemías, el capítulo 4, 5 y 6, nos dan una gran enseñanza y un gran valor dentro de estos, ¿no? En estos capítulos, bueno, en los capítulos anteriores vimos que a Nehemías ya le fue conferido eh, la labor de levantar el templo de Jerusalén. Entonces vemos que efectivamente Nehemías empieza con esta obra, ¿no? Es enviado a Judá. Bueno, Dios obra en el corazón de este, de este rey, en el cual, pues bueno, le permite que fuera a trabajar y a reconstruir, a levantar los muros de Jerusalén. Y bueno, vimos a partir del capítulo anterior que ya empezaban la reconstrucción del templo, ya empezaban la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero ahora vamos a comenzar con los capítulos 4, 5 y 6, porque estos capítulos nos van a ejemplificar, o este conjunto, estos tres capítulos, los une o tienen un hilo conductor, los une prácticamente una problemática común, que son oposiciones a la obra que estaba haciendo Nehemías. Vamos a ver cómo fue esta oposición, y vamos a ver que hubo todo tipo de oposición. Sin embargo, esta oposición no repercutió en el ánimo de Nehemías y tampoco repercutió en todo esto. Y vamos a ver que hoy en día, pues estos ataques que también nosotros sufrimos como la iglesia del Señor hacia la obra de Cristo, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar con estas oposiciones. Primero, en el capítulo 4 vamos a ver una serie de oposiciones externas. Y por favor, vamos a ver los tres versículos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Aquí podemos ver dentro de las primeras oposiciones, y vamos a ver que estas oposiciones fueron cada vez aumentando o incrementándose en masa. Y aquí vemos que la primera oposición que encontramos en contra de la obra que estaba haciendo Nehemías, podemos decir que fue una oposición en la cual estaban dudando de la obra que podían hacer, ¿no? Estaban dudando, podemos ver que primero dudaron de sus capacidades o de su fortaleza, ¿no? Porque les llamaron débiles judíos. Los judíos no eran hombres de guerra, entonces se les hizo fácil mencionarlos como débiles. También vemos que, fíjense todo esto es una narrativa de burlas, en la cual dijeron: se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. O sea, no estaban, o no, lo que querían transmitirles es que no sabían la magnitud del proyecto que estaban emprendiendo. Pero aquí, y todavía vemos que este personaje, Tobías de Amonita, da un chiste amargo, da una muy fea declaración, ¿no? Lo cual dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Es decir, no van a construir nada, no va a servir de nada su obra. Y vemos que esas fueron las primeros atentados. ¿Cuál era el objetivo de estas oposiciones? Era precisamente desanimar a Nehemías, desanimar al pueblo, para que ellos menguaran y dejaran de hacer la obra. Pero aquí vemos muy interesante que Nehemías no cedió a estas oposiciones. Y vemos que Nehemías, al escuchar todo esto, no fue algo que afectó en su valor, no fue algo que afectó dentro de la obra que se le había encomendado, y Nehemías continuó trabajando. Entonces, las primeras oposiciones, que fueron, por ejemplo, las burlas, la palabrería, no cumplieron su objetivo. Y muchas veces como iglesia también nos ocurre eso. Muchas veces, no sé cuántas veces nos han ocurrido, al menos a mí me ha pasado, que se han burlado de nosotros por la manera en la que tal vez ejercemos ministerio, tal vez por la forma en la que ejercemos, e inclusive
Se pueden burlar de ti y de mí por el simple hecho de ir a la iglesia, por el simple hecho de creer en Jesucristo, en la obra redentora de nuestro Señor, y puede ser un ocasionante de burla. Puede ser que se burlen de nosotros porque estamos ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia y estamos edificando a la iglesia misma a través de los dones que el Espíritu Santo ha impartido a cada uno de nosotros. Pero aquí, hermano, lo que quiero animarte es que estas oposiciones no sean la piedra en la cual nosotros nos desanimemos y dejemos de trabajar. Entonces, vemos ahí el primer ejemplo de Nehemías, que es no desalentarnos a través de las burlas o de las críticas. También vamos a ver más adelante que hubieron hubo una conspiración en la cual fue de un ataque, y eso lo vemos en el versículo 8 del capítulo 4, y conspiraron todos, están hablando de Sanballat y Tobías y los árabes, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que hubo una amenaza de ataque en contra de los judíos que estaban levantando los muros de Jerusalén, y vamos a ver que también el pueblo, justamente esa acción, pues también lo debilitó en fe. Se debilitaron y llegaron a dudar y tuvieron miedo de esa acusación, porque justamente los judíos no eran hombres de guerra y lo que estaban trabajando era levantar un muro, no estaban preocupados por la artillería, ni siquiera por el comercio, estaban preocupados por levantar un muro. Entonces ellos no tenían el tiempo o la manera de poderse preparar para una guerra o para un ataque así de brutal. Pero aquí vamos a ver que la fe y el valor de Nehemías fue algo que inspiró al pueblo, fue algo en lo cual inspiró al pueblo y hizo que los enemigos mismos se retiraron. Y vamos a notar que dentro de todo lo que hizo Nehemías, este ataque, ¿cuál era su objetivo? Esta conspiración, ¿cuál era el objetivo? Que se levantaran en armas, que se dedicaran a otra cosa, que dejaran de levantar el muro de Jerusalén y se dedicaran a otra cosa como a fabricar armas o tratar de practicarse para llevar a cabo esta acción o prepararse para este ataque que tenían pensado, y sin embargo Nehemías no cesó la obra. Y eso es algo muy importante porque a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que puede parecer en nuestra contra o a pesar de todo lo que puede estar ocurriendo en nuestro alrededor, no tenemos que abandonar la obra del Señor, tenemos que continuar. Pero fíjate, muy interesante, no Nehemías nada, los agárrense y sigan construyendo, no, los armó, los dotó de un armamento para que ellos, y de hecho tenían prácticamente en un lado el martillo, los utensilios en los cuales estaban levantando eh, por la cual estaban levantando el templo, y por otro lado tenían un arma, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de que ante los ataques tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos para cualquier tipo de estas problemáticas. Y vemos que dentro el pueblo se avivó por esa acción de Nehemías, ¿no? ¿A qué punto? De que ellos el versículo 23 dice, ¿no? Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos vuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, estaban tan metidos en la obra que estaban haciendo que hasta día y noche estaban trabajando, día y noche trabajando, de sol a sol prácticamente estaban trabajando, y para lo único que se quitaban la ropa, o lo único por lo cual dejaban de trabajar, era para bañarse. Entonces, hermanos, tenemos que estar ocupados en la obra del Señor. Pero también vamos a ver que dentro de las conspiraciones o dentro de todos los problemas que habían en este libro, no solo todo era externo, ¿no? Vimos estos que eran personas que no eran parte del pueblo de Dios y estorbaban o querían estorbar a la labor de Nehemías. Vemos que también dentro del mismo pueblo hubo oposición, a lo que llamamos la oposición interna. Había una problemática muy fuerte. Como te acabo de mencionar, el pueblo de Israel no se estaba dedicando a nada que no fuera la restauración de los muros. Entonces, abandonaron sus actividades, tales como el comercio, por lo cual, pues eso era un grave problema, porque prácticamente no estaban produciendo y muchos de ellos empezaron a tener problemas económicos, a lo cual la problemática fue de que los ricos fueron después lo que hicieron ese problema interno, fueron los que empezaron a permear en ese problema, oposición interna. Vamos a ver que la problemática de los ricos es que como el comercio cesó y ellos tenían la capacidad para alimentar a otros,
dieron préstamos, y sabemos que eso era en contra de la ley, dieron préstamos a las personas o a los pobres que que tal vez estaban trabajando en la edificación del templo, pero que no estaban produciendo. Se les dieron alimentos, pero también se les dieron con un alto interés, lo cual también estaba prohibidísimo por la Torah, el dar, o la ley, era dar interés, ¿no? ¿A qué punto estaban los intereses tan altos que los hijos estaban siendo trabajados como esclavos de los ricos para pagar sus deudas? Entonces vemos que esta acción, pues obviamente llega a los oídos de Nehemías, y Nehemías se enoja. Vemos que prácticamente el versículo 6, el enojo, y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras, lo que te acabo de mencionar. Entonces Nehemías lo meditó, acusó esta acción, pues era una violación a la ley mosaica, y así que Nehemías lo que hizo fue confrontó a estos personajes ricos, confrontó a estas personas para que estos detuviesen estos incrementos tan altos, ¿no? Y de hecho hasta vamos a ver que les dijo que les devolvieran sus tierras, sus viñas, olivares y casas, y vemos que eso pues fueron intereses altísimos para solamente proveer alimento, lo cual estas personas ricas entendieron y devolvieron a los personajes sus respectivas propiedades. Y aquí vemos también esta oposición interna que fue de que dentro de los problemas internos que esperaban que todos flaquearan y dejaran de trabajar debido a los problemas internos. Lo mismo ocurre muchas veces el enemigo quiere entrar a la iglesia y permea a tal punto de querer levanta tal vez a uno, a otro, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? Para detener la obra del Señor. Entonces, hermanos, no tenemos que flaquear dentro de la obra del Señor y tenemos que protegernos los unos a los otros, no andar buscando el beneficio propio ni estar buscando la guerra contra mis hermanos. Vemos que después Nehemías sube como gobernador y no cae en esta tentación de cómo los ricos habían caído, es decir, no se convirtió en los que un día él reprendió. Y por último, en el capítulo 6 vamos a ver otras 3 conspiraciones más, por si no fueran suficientes, 3 conspiraciones más para la obra de Nehemías. Y fíjense que aquí hay, fíjense ahí en los primeros 3 versículos, los voy a leer, el capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de horno, mas ellos habrían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir por vosotros. Aquí vemos que a pesar de que la obra, vimos el intento de que la obra no se hiciera, y cuando la obra está a punto de terminar, quieren todavía intervenir en ella, ¿no? Quieren todavía intervenir en esta obra, y parte de lo que nos damos cuenta es de que se le invitaba a una reunión, ¿cuál era la ocupación de esta conspiración? Era desenfocarlo, que se tratara por un interés político, porque él ya era gobernador. Entonces vemos que había un interés político de por medio en lo cual pues se planeaba un mal para él. Pero vemos algo interesante en la respuesta de Nehemías, que es, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por cuestiones económicas o que podría parecer que nos favorecen, hemos abandonado la obra del Señor? Todas las situaciones externas que nos rodean también pueden ser un impedimento para que estemos llevando a cabo la obra que el Señor nos encargue. Y hermanos, nuestra contestación al respecto cuando tengamos estas, tal vez podría llamarlos tentaciones o estos intentos de que nos desenfoquen de la obra del Señor, tienes que pensar la respuesta de Nehemías. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Entendamos la gran profundidad de las palabras de Nehemías. A pesar de que él estaba siendo invitado a una reunión, él negó esa invitación para sumarse a trabajar, para sumarse a la obra. Como bien lo hemos repetido en varias ocasiones en la iglesia, trabajar para el Señor es un honor. También vamos a ver más adelante en el capítulo 6 y 7, en la cual es un escrito en el que se le acusaba a Nehemías de haber conspirado, lo cual se le acusaba una conspiración en la cual los judíos se iban a rebelar en contra de los persas. Y aquí vamos a ver también vamos a ver
algo bien interesante. Aquí, dada esta acusación, muchas veces todos nosotros, como humanos o como parte de nuestra naturaleza pecaminosa, y sabemos que es un chisme o es una mentira, muchas veces podemos optar a contestar y empezar con el griterío, empezar con las molestias, comenzamos con las discusiones, pero aquí quiero rescatar sobre cómo actuó Nehemías. Entonces envié, versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Eh, Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y aquí vemos otra respuesta muy sabia dentro de Nehemías, que fue que él no optó por el camino de la violencia ni armó una guerra. Está a punto de culminar la obra. Uno podría pensar, bueno, pues ya la obra ya prácticamente estaba terminada. ¿Qué le costaba armar guerra contra ellos? Porque justamente si él comenzaba con una actitud violenta y levantaba una guerra, tal vez si lo quieres ver así, podría echar para abajo toda la obra que se había hecho. Todos los días que ya habían invertido en construir un muro, podría caerse para abajo por una mala contestación o por una mala acción. Por lo tanto, hermanos, el siguiente que tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que cuidar nuestra forma de actuar. Y a pesar, hermanos, de que nos acusen tal vez de lo peor, pues tengamos cuidado en cómo podamos contestar al respecto. Tengamos ese cuidado y aunque seamos acusados de conspiración y cosas así, tomemos el camino de Nehemías. En el versículo 9 vemos que la contestación de Nehemías fue en oración y pidió a Dios, que decía: Dios, tú sabes la verdad que eso no es cierto, pero ahora fortalece mis manos porque estamos a nada de terminar la obra que nos encargaste. Entonces, hermanos, cuidemos nuestras acciones porque no sabemos si una acción de uno de nosotros puede echar para abajo tal vez el trabajo conjunto que hemos hecho en la obra. Y por última, vamos a ver el último intento también de una posición interna que fue la desacreditación. Vamos a ver que en el versículo 10, vine luego a casa de Samaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Fíjense que ahí estamos hablando de uno de los profetas del pueblo que le estaba diciendo que lo iban a matar. Estaba ocupando tal vez su posición para poder infundir miedo a Nehemías. Y aquí es donde muchas veces vemos, ¿no?, que los ataques son también vestidos de ángeles de luz. Vemos este ataque directamente de uno de los que parecerían ser los que llevaban la palabra de Dios. Pero fíjense la respuesta de Nehemías, versículo 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Y aquí, hermano, tenemos que tener algo bien en cuenta. No es que tal vez vino el pastor, vino el diácono y me reprendió sobre una acción. Eso es acto del enemigo. No, tenemos que entenderlo como lo entendió Nehemías. Nehemías era un gobernador, sin embargo, no era sacerdote. No tenía el por qué él entrar al templo, porque él, si entraba al templo, violentaba la ley mosaica. Por eso esa fue una alerta de Nehemías en la cual dijo: esto no está bien porque la ley impide que yo entre al templo, a que yo entre. De hecho, muchos llegan a decir que se le invitaba a pasar hasta el lugar santísimo para procurar su vida. Y sabemos que si él entraba al lugar santísimo era muerte inminente, porque él no estaba, Dios no lo había seleccionado para que fuese dentro de esta, no era el sumo sacerdote para que optara por entrar a esos espacios del templo, ¿no? Entonces aquí es algo en lo cual podemos preguntarnos al respecto, que es de que Nehemías, él supo que no era por parte de Dios, porque contradecía por completo la ley que él había propuesto. Y eso mismo, hermano, tenemos que pensar nosotros. Si lo que a nosotros nos están encargando, lo que a nosotros nos están pidiendo va en contra de la propia escritura, de la palabra de Dios, hermanos,
no es el tal profeta, porque no puede contradecir la palabra de alguien a la palabra de Dios. Y decir que yo traigo la palabra de Dios no puede contradecir la Biblia, porque no hay palabra profética más segura. Entonces, hermanos, tengamos cuidado también sobre la desacreditación tal vez que nos puedan hacer dentro de la propia iglesia, y tenemos que discernir, ahí es un punto muy importante, discernir sobre si lo que me están diciendo es correcto o no. ¿Cómo voy a saber ese discernimiento? Puede ser la pregunta. Nehemías conocía la ley. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber si lo que nos están diciendo va acorde a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el último intento de la oposición fue infundir miedo a Nehemías y que se fuera escondiendo. Sin embargo, tampoco lo hizo porque también él sabía la integridad en la que él estaba practicando. Entonces, hermanos, durante este devocional, ahora sí me tomé histórico, me tomé los 3 capítulos que correspondían. Quiero que analicemos esto, hermanos, y es sobre qué oposiciones estoy teniendo antes de la obra, qué oposiciones estoy sufriendo para llevar a cabo la comisión que el Señor me encargó en la iglesia local. Yo a lo que quiero animarte, hermano, es de que analicemos, puede ser externo o puede ser interno, pero todo ello, hermanos, llevémoslo como Nehemías, llevémoslo en oración, y eso no implica de que voy a cesar la obra. Sigamos trabajando en la obra del Señor. Que las circunstancias no apaguen nuestra fe en la obra o en la encomienda de nuestro Señor, sino que llevémoslas a la cruz para que sigamos adelante en la obra del Señor. Amén. Bueno, hermano, con esto te quiero dejar un buen alimento espiritual que no quería que te fueras sin él el día de hoy. Y bueno, pues te mando un gran saludo, que Dios te bendiga. Y bueno, el día de mañana nos estamos viendo.